Lección número 5. Para el 1 de noviembre de 2025. Dios pelea por ustedes. Sábado 25 de octubre. Para memorizar. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Josué capítulo 10, verso 42. El libro de Josué contiene algunas escenas inquietantes. El concepto de la guerra por orden de Dios, que un grupo de personas reciba y ejecute el mandato divino de destruir a otro, plantea serios interrogantes. El tema de la guerra por orden divina en el Antiguo Testamento es desafiante. Dios aparece en el Antiguo Testamento como el Señor soberano del universo. Por lo tanto, todo lo que sucede debe, de alguna manera, estar relacionado con su voluntad, directa o indirectamente. En consecuencia, la pregunta ¿cómo puede Dios permitir estas cosas?, resulta inevitable. Vimos la semana pasada que Dios mismo está involucrado en un conflicto que es mucho mayor que cualquier guerra o batalla liberada en la historia humana. Un conflicto que impregna todos los aspectos de nuestras vidas. También vimos que los acontecimientos de la historia bíblica y secular solo pueden comprenderse plenamente a la luz de ese conflicto. Esta semana continuaremos explorando la complejidad de las guerras aprobadas por Dios, las limitaciones y condiciones que las rigen, la visión final de la paz ofrecida por los profetas del Antiguo Testamento y las implicaciones espirituales de tales guerras. Domingo 26 de octubre. La iniquidad de los cananeos. Escucha Génesis capítulo 15, verso 16. Levítico capítulo 18, versos 24 al 30. Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 14. Y Esdras capítulo 9, verso 11. ¿Qué dicen estos textos acerca del plan más amplio de Dios al ofrecer la tierra de Canaán a los israelitas? Génesis capítulo 15, verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Levítico capítulo 18, versos 24 al 30. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que la hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 18 versos 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Esdras capítulo 9 verso 11.
que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Tenemos que mirar más allá del libro de Josué para entender completamente lo que significaba la iniquidad de las naciones que habitaban Canaán. Las prácticas aborrecibles de esas naciones, como el sacrificio de niños, la hechicería, la adivinación mediante la invocación a los muertos y el espiritismo, nos dan una pista. Deuteronomio capítulo 18 versos 9 al 12. El descubrimiento de los antiguos textos de la ciudad-estado de Ugarit o de Rath Chamra proporciona más información acerca de la religión y la sociedad cananeas y demuestra que la condena de esta cultura no solo era comprensible, sino también justificada según las normas morales del Antiguo Testamento. La religión cananea se basaba en la creencia de que los fenómenos naturales que aseguraban la fertilidad estaban controlados por las relaciones sexuales entre dioses y diosas. En consecuencia, concebían la actividad sexual de las deidades en términos de su propio comportamiento sexual humano y realizaban prácticas sexuales rituales para incitar a los dioses y diosas a hacer lo mismo. Este concepto dio lugar a la institución de la prostitución, comillas, sagrada, en la que prostitutas y prostitutos participaban en ritos orgiásticos como parte de sus prácticas religiosas. Una nación no puede elevarse a un nivel moral superior al de los dioses que adora. Como resultado del concepto que los cananeos tenían de sus deidades, no es de extrañar que sus prácticas religiosas incluyeran, por ejemplo, el sacrificio de niños, algo contra lo que advertía específicamente la Biblia. La evidencia arqueológica confirma que los habitantes de Canaán sacrificaban regularmente a sus primogénitos como parte de la adoración a sus dioses, que eran en realidad demonios. Pequeños esqueletos aplastados encontrados en grandes jarras con inscripciones cúlticas dan testimonio de su degradante religión y de lo que significaba para muchos de sus hijos. La erradicación de los cananeos, pues, no fue una ocurrencia tardía, algo que surgió a raíz de la decisión de Dios de entregar la tierra de Canaán a los israelitas. Dios concedió a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia o misericordia adicional, durante el cual tuvieron la oportunidad de conocer a Dios y su carácter por medio del testimonio de los patriarcas que vivieron entre ellos. Tuvieron la oportunidad, pero obviamente la desaprovecharon y siguieron con sus horribles prácticas hasta que el Señor finalmente tuvo que ponerles fin. Lunes 27 de octubre, el Juez Supremo. Escucha Génesis capítulo 18, verso 25, Salmos 7, verso 11, Salmos 50, verso 6, Salmos 82, verso 1, Salmos 96, verso 10, Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 1 y 8. ¿Qué dicen estos versículos acerca del carácter moral de Dios? ¿Cómo nos ayuda su estatus como juez del universo a entender la cuestión de la guerra por mandato divino? Génesis capítulo 18, verso 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Salmos 7, verso 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmos 50, verso 6. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez.
Salmos 82, verso 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Salmos 96, verso 10. Decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a todos los pueblos en justicia. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 1 y 8. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La santidad del carácter de Dios significa que no tolera el pecado. Aunque Él es paciente, el pecado debe cosechar su consecuencia final, que es la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23. El Señor declaró la guerra al pecado sin importar dónde éste se encontrara, ya fuera en Israel o entre los cananeos. El hecho de participar en guerras santas no santificaba a Israel ni a otras naciones. Deuteronomio capítulo 9 verso 4 y verso 5, capítulo 12 versos 29 y 30. Ni siquiera cuando éstas eran usadas por Dios para ejecutar sus juicios contra su propio pueblo elegido. A diferencia de otros pueblos del antiguo Cercano Oriente, la Guerra Santa se volvió contra los israelitas cuando Dios no luchó por ellos, sino contra ellos, permitiendo que sus enemigos los oprimieran. Comparar con Josué capítulo 7. El concepto de Guerra Santa como parte de la conquista de Canaán solo puede entenderse si se contempla a la luz de la actividad de Dios como juez. Vistas así, las guerras de conquista del Israel de antaño adquieren un carácter completamente diferente. En contraste con las guerras imperialistas motivadas por el deseo de ensalzamiento propio, tan comunes en la antigüedad y en nuestros días, las guerras de Israel no estaban destinadas a alcanzar la gloria nacional, sino a establecer la justicia y la paz de Dios en la tierra. Por lo tanto, en el centro de la comprensión de las guerras ordenadas por Dios estaban su gobierno y su soberanía, implícitos en su caracterización como guerrero, rey y juez. Como guerrero y juez, Dios se compromete a implementar, estabilizar y mantener el imperio de la ley, que es el reflejo de su carácter. La imagen de Dios como guerrero, similar a la de juez y rey, afirma que Él no tolerará para siempre la rebelión contra su orden establecido. Por lo tanto, se puede afirmar que el objetivo de la actividad de Dios nunca es la guerra ni la victoria en sí, sino el restablecimiento de la justicia y la paz. En definitiva, hacer la guerra y juzgar o impartir justicia son como una misma cosa si Dios es el sujeto de la acción. Reflexiona acerca de Dios como juez justo, que no puede ser sobornado ni influido para actuar de manera parcial. ¿Cómo armoniza con el Evangelio un Dios que no tolera indefinidamente el pecado, la opresión, el sufrimiento de los inocentes y la explotación de los oprimidos? Martes 28 de octubre. Despojar o aniquilar. Compara Éxodo capítulo 23 versos 28 al 30, capítulo 33 verso 2, capítulo 34 verso 11, Números capítulo 33 verso 52 y Deuteronomio capítulo 7 verso 20, con Éxodo capítulo 34 verso 13 y Deuteronomio capítulo 7 verso 5, capítulo 9 verso 3, capítulo 12 verso 2 y 3, capítulo 31, versos 3 y 4. ¿Qué revelan estos textos acerca del propósito de la conquista y los alcances de la destrucción?
Éxodo capítulo 23, versos 28 al 30. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Capítulo 33, verso 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al ateo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Capítulo 34, verso 11. Guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Números capítulo 33, verso 52. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Deuteronomio capítulo 7, verso 20. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren, y los que se hubieren escondido delante de ti. Éxodo capítulo 34, verso 13. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera. Deuteronomio capítulo 7, verso 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Deuteronomio capítulo 9, verso 3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Deuteronomio capítulo 12, versos 2 y 3. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Deuteronomio capítulo 31, versos 3 y 4. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. El propósito original de Dios para los cananeos no era que fueran aniquilados, sino desposeídos. Los pasajes que describen la forma en que Israel tuvo que involucrarse en las batallas de la conquista utilizan términos que hablan de la desposesión, expulsión y dispersión de los habitantes de la tierra prometida. Los términos del segundo grupo de textos, los que expresan destrucción y tienen a Israel como sujeto de la acción, se refieren sobre todo a objetos inanimados, como artículos de culto pagano y utensilios. Evidentemente los lugares de culto pagano y los altares constituían los principales centros de la religión cananea. La Guerra Santa estaba orientada principalmente hacia la cultura y la sociedad corruptas de Canaán. Para evitar la contaminación, Israel tuvo que destruir todos los elementos que propagan la corrupción. Sin embargo, los habitantes de Canaán y quienes reconocieron a título individual la soberanía de Dios antes de la conquista o incluso en el transcurso de ella, pudieron escapar mediante la migración. Josué capítulo 2 versos 9 al 14, comparar con Jueces capítulo 1 versos 24 al 26. La única parte de la población cananea condenada a la destrucción
fue la que se recluyó en las ciudades fortificadas, continuó rebelándose obstinadamente contra el plan de Dios para los israelitas y endureció su corazón. Josué capítulo 11 versos 19 y 20. Sin embargo, esto plantea una pregunta. Si el propósito inicial de conquistar Canaán era expulsar a los habitantes de la tierra y no aniquilarlos, ¿por qué los israelitas tuvieron que matar a tantas personas? El análisis de los textos bíblicos relacionados con la conquista de Canaán revela que su intención original era dispersar a la población cananea. Sin embargo, la mayoría de los cananeos, al igual que el faraón de Egipto, endurecieron sus corazones y se aferraron a su cultura hasta el punto de que fueron destruidos con esta. ¿Qué elementos y hábitos deben ser desarraigados de tu carácter? Miércoles 29 de octubre. Libre elección. Escucha Deuteronomio capítulo 20 verso 10, versos 15 al 18. Capítulo 13, versos 12 al 18, y Josué capítulo 10, verso 40. ¿Cómo iluminan estos mandatos de Dios acerca de la guerra y cómo debía proceder Israel con las naciones idólatras la orden divina de destruir completamente algunos de esos pueblos? Deuteronomio capítulo 20, verso 10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimirás la paz. Deuteronomio capítulo 20 versos 15 al 18. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Deuteronomio capítulo 13 versos 12 al 18. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres, cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Josué capítulo 10, verso 40. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. El texto hebreo utiliza un término especial para describir la destrucción de las personas en la guerra, jerem. Esta palabra se refiere a lo que está prohibido, condenado o dedicado a la aniquilación. En la mayoría de las ocasiones, ese vocablo designa la colocación completa e irrevocable de personas, animales u objetos inanimados en el dominio exclusivo de Dios.
lo que en un contexto bélico implicaba en la mayoría de los casos su destrucción. El concepto y la práctica del Jerem como erradicación total de un pueblo en la guerra deben entenderse a la luz del conflicto de Dios con las fuerzas cósmicas del mal, en el que están en juego su carácter y reputación. La neutralidad no es posible desde que el pecado apareció en el mundo. Solo se puede estar de parte de Dios o contra Él. Lo primero conduce a la vida eterna, la otra opción a la muerte eterna. La destrucción total representaba el juicio justo de Dios contra el pecado y el mal. Dios delegó en su pueblo escogido, el antiguo Israel, y en un momento especial de la historia, la toma de posesión de la tierra prometida, la ejecución de sus juicios. La consagración de algo a la destrucción estaba bajo su estricto control teocrático, limitado al período de la conquista y al área geográfica bien definida de la antigua Canaán. Como vimos en el estudio de ayer, quienes estaban consignados a la destrucción se rebelaron constantemente contra los propósitos de Dios y lo desafiaron sin demostrar nunca un genuino arrepentimiento. Por lo tanto, la decisión de Dios de destruirlos no fue arbitraria ni nacionalista. Además, Israel recibiría el mismo trato si decidía adoptar el estilo de vida de los cananeos. Comparar con Deuteronomio capítulo 13. Aunque parezca que los grupos situados a ambos lados de la guerra divina estaban predefinidos, los israelitas heredarían la tierra y los cananeos serían destruidos. Los roles podían revertirse, como veremos en los casos de Rahab, Acán y los Gabaonitas. Las personas no estaban ni protegidas ni destinadas arbitrariamente a la destrucción. Quienes se beneficiaban de una relación con el Señor podían perder su estatus privilegiado si incurrían en rebelión, mientras que aquellos sobre quienes pasaba un decreto divino de destrucción podían someterse a la autoridad de Dios y vivir. ¿Qué implicaciones espirituales tiene la actitud desafiante de los cananeos para con Dios en nuestro contexto actual? Es decir, ¿qué consecuencias tiene para nosotros las decisiones que tomamos libremente? Jueves 30 de octubre. El príncipe de paz. ¿Cómo describen los siguientes textos el futuro que Dios había previsto para su pueblo? Isaías capítulo 9 verso 6, capítulo 11 versos 1 al 5, capítulo 60 verso 17, Oseas capítulo 2 verso 18, Miqueas capítulo 4 verso 3, Isaías capítulo 9 verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 11 versos 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías capítulo 60, verso 17. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores.
Oseas capítulo 2, verso 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Miqueas capítulo 4, verso 3. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Aunque el tema principal de la lección de esta semana son las guerras del Antiguo Testamento, encomendadas por Dios y asistidas por Él, debemos mencionar la presencia de otro tema igualmente significativo en los escritos proféticos del Antiguo Testamento: la visión futura de la era mesiánica caracterizada por la paz. El Mesías es descrito como el príncipe de paz. Isaías capítulo 9, verso 6, quien establecerá un reino en el que el león y el cordero pastarán juntos. Isaías capítulo 11, versos 1 al 8, donde no habrá destrucción ni daño. Isaías capítulo 11, verso 9, donde la paz reinará. Isaías capítulo 60, verso 17, y fluirán como un río. Isaías capítulo 66, verso 12. Escucha Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 16 al 23. ¿Qué revelaciones ofrece esta historia acerca de los propósitos más profundos de Dios para su pueblo y la humanidad? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Consideremos la historia de la alimentación del ejército sirio por iniciativa de Eliseo. En lugar de masacrarlos, Segunda de Reyes capítulo 6, verso 22, les mostró el ideal supremo de la paz, que siempre ha sido el deseo de Dios para su pueblo. Es interesante observar que Eliseo era plenamente consciente de la superioridad del ejército invisible que rodeaba al enemigo. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 17. Dios está implicado en un conflicto cósmico que también ha afectado a nuestro planeta, pero el objetivo final de la redención no es un conflicto perpetuo, ni siquiera una subyugación eterna del enemigo en un estado de esclavitud, sino la paz eterna. Así como la violencia engendra violencia, Mateo capítulo 26, verso 52, la paz engendra paz. El relato concluye afirmando que, comillas, las cuadrillas de Siria no volvieron más a la tierra de Israel. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 23. Piensa en maneras de emular a Jesús y actuar como agente de paz.
Si estás atravesando algún conflicto, ¿cómo puedes ser un instrumento de paz y no de discordia? Viernes 31 de octubre, para estudiar y meditar. Lee las páginas 523 a la 527 del capítulo La caída de Jericó, en el libro Patriarcas y Profetas de Ellen White. Como en el caso de todo contenido bíblico, conocer el contexto y los antecedentes de algo resulta crucial. Según hemos visto, el conflicto cósmico y la figura de Dios como juez son cruciales para entender las guerras libradas por el pueblo de Dios contra los cananeos. Dios es lento para la ira. Dio un tiempo de gracia a las naciones impías para que pudieran llegar a familiarizarse con él y su carácter. De acuerdo con la luz dada fue su condenación, porque rehusaron recibir la luz y eligieron sus propios caminos antes que los caminos de Dios. Dios dio la razón por la cual no desposeyó inmediatamente a los cananeos. No se había colmado la iniquidad de los amorreos. Debido a su iniquidad, gradualmente se estaban colocando en el punto en que no podría actuar más la tolerancia de Dios y serían exterminados. Hasta que no se llegara a este punto y se colmara su iniquidad, se pospondría la venganza de Dios. Todas las naciones tuvieron un período de tiempo de gracia. Las que invalidaron la ley de Dios se hundieron más y más en la impiedad. Los hijos heredaron el espíritu rebelde de sus padres y se portaron peor que ellos, hasta que los alcanzó la ira de Dios. El castigo no fue menor por haber sido postergado. Comentarios de Ellen White, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 2, página 999. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué implica el hecho de que Dios sea nuestro juez y el juez supremo del universo? ¿Por qué ese hecho es fundamental para el Evangelio y para nuestra salvación? 2. ¿Cómo ilustra el caso de los cananeos la paciencia y la justicia de Dios? ¿Cómo podríamos reflejar el carácter de Dios en nuestra manera de relacionarnos con nuestros semejantes? 3. Reflexiona acerca de la naturaleza fundamental del libre albedrío. ¿Por qué respeta Dios nuestra libertad de elección? ¿Qué relación existe entre el amor y la libertad de elección? 4. El Antiguo Testamento contiene muchas historias de guerras y conflictos, pero anuncia el establecimiento final de la paz. ¿Qué papel debe desempeñar los cristianos para establecer la paz en su entorno?